Amigas y amigos, bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros. Geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Cuaderno de bitácora para náufragos de la edad del hierro. Eugène Canceliet nació en un París que ya no existe. Era un París de bulevares aún resonantes del siglo XIX, de cafés donde se discutía más de simbolismo que de política, y de talleres en penumbra donde los artesanos, sin saberlo, conservaban fragmentos de una tradición que él, desde muy joven, se empeñó en descifrar. Para Canceliet, París nunca fue únicamente una ciudad. Fue un libro de piedra. Caminaba sus calles como quien recorre un manuscrito iluminado y encontraba en capiteles, portales y tracerías señales que otros no veían o despreciaban como simples ornamentos. En ese París de principio del siglo XX, todavía impregnado de esoterismo fin de siglo, el adolescente Canceliet descubrió la alquimia casi por accidente. La Escuela de Bellas Artes estaba al lado del Liceo Thiers, y él vivía entre ambos mundos, el de la disciplina clásica y el de la imaginación ardiente. Era incapaz de encajar con sus compañeros, no por orgullo, sino porque su atención se orientaba hacia los maestros, hacia los libros, hacia todo lo que le permitiera comprender un orden oculto en la realidad. París le ofreció esa posibilidad: bibliotecas silenciosas, librerías oscuras donde dormían ediciones antiguas y la presencia, a veces tenue y a veces deslumbrante, de quienes cultivaban el hermetismo. Cuando afirmaba haber conocido a Fulcanelli, evocaba un país de laboratorios clandestinos, áticos llenos de matraces y hornos de ladrillo refractario, lugares de reunión donde la conversación científica y la visión simbólica se tocaban sin confundirse. Allí conoció también a Julien Champagne, que le mostró que la alquimia exigía una lucidez aún mayor que la erudición y que ninguna operación material podía separarse de una transformación interior. París era entonces ese crisol en el que los espíritus buscadores podían encontrarse sin pertenecer a escuela alguna.
Con los años, Cancelliet siguió viendo la capital francesa como el gran teatro hermético del occidente. Las catedrales, los ayuntamientos medievales, incluso los puentes tenían para él una coherencia secreta que los unía a la gran obra. Y aunque asistió a las convulsiones políticas, culturales y sociales del siglo, nunca consideró que ellas afectaran al corazón profundo de la ciudad. París para él era una morada del símbolo, no un cuerpo sometido a los vaivenes de la historia inmediata. En su testamento espiritual, compuesto ya en la madurez de su vida, se percibe la huella del París que lo formó. Allí habla de la alquimia como un conocimiento total, libre de dogmas y de las ilusiones de la modernidad. Su voz es la de quien caminó durante décadas por calles donde todavía resonaban las enseñanzas de maestros anónimos y donde cada fachada podía ser una advertencia o una revelación. París fue para Cancelliet un maestro silencioso. Le enseñó a leer la materia, a escuchar el tiempo y a no reducir la alquimia a la búsqueda de un poder o de una riqueza pasajera. Cuando recuerda a Fulcanelli, lo hace siempre en escenarios parisinos. Un gabinete con cristales empañados, una conversación al borde de un taller, un portal gótico que se vuelve punto de partida para un discurso sobre el orden del cosmos. Allí aprendió que para el alquimista el tiempo no es solo duración sino sustancia, y que la ciudad misma, con su edad y su persistencia, podía servir muy bien de espejo para comprender esa idea. Así el Paris de Cancelliet es un París interior, un París que excede sus límites geográficos y sus acontecimientos, porque de repente, entre puentes, se transforma en un Granada, se transforma en el Albaicín, se transforma en el Sacromonte y su maestro mismo se transforma en una mujer. Todo está hecho de signos que solo pueden leerse con una sensibilidad que se forma lentamente, como los metales en el horno. Fue en esa ciudad de Cancelliet sin aspavientos y sin urgencia. Comprendió que la gran obra es una disciplina para quien acepta caminar largo tiempo en silencio, atento a los detalles, abierto, en definitiva, a la transformación. Hablar del París de Cancelliet es hablar de una ciudad en la que la piedra dialoga con el espíritu, donde los símbolos no desaparecen, sino que esperan al lector adecuado. Es un cristal tintado de azul que le muestra Schwaller de Lubitz. Y fue en ese reino discreto donde él se convirtió en lo que siempre se consideró, un servidor fiel de la gran obra, un filósofo que reconoce la materia como un camino hacia lo eterno. Si pudiera hablar con nosotros, nos diría, como quien sabe cercano al final de un ciclo y sin embargo no siente prisa, os hablo, porque en este arte el tiempo nunca fue un perseguidor, sino un compañero silencioso. Desde que tomé el camino de la alquimia, debéis saber, comprendí que no avanzamos hacia un destino, sino hacia un origen. Toda nuestra labor consiste en regresar, desandar, depurar, recordar aquello que la historia y el ruido han oscurecido. Y ese regreso no se logra ni con hornos exóticos, ni con fórmulas codificadas, sino con la transparencia creciente del espíritu. Porque la obra verdadera no es la que transforma el plomo, ni mucho menos. La obra verdadera es la que disuelve las sombras que el hombre lleva dentro. Muchos adeptos jóvenes se acercan a mí con la ansiedad del descubrimiento. Ven la alquimia como una técnica, como un laboratorio donde el metal se retuerce hasta convertirse en luz. Y yo les sigo el juego un tiempo, pues todo novicio necesita atraer primero los símbolos más visibles. Pero cuando la conversación se alarga, les muestro que el atanor principal está en su pecho y en su vientre, y que las operaciones exteriores no son sino reflejo de procesos interiores de los que apenas tiene noción. La transmutación es un cambio de estado, y ese cambio comienza en la sustancia humana mucho antes de manifestarse
en el reino mineral. Lo que llamamos piedra no es un objeto, es un estado del ser. Es una condensación de equilibrio. A veces se la confunde con un talismán, otras con una medicina que sanaría todas las dolencias. No están del todo equivocados quienes lo piensan, pero tampoco aciertan. La piedra es una presencia viva que madura dentro del alquimista. Crece con sus pruebas, se purifica con sus derrotas, se clarifica con las noches en que uno duda, se fortalece con las alegrías que no buscan aplauso. Y cuando al final se vuelve estable, se proyecta en el cuerpo sutil y lo acompaña más allá de esta existencia, afirmando así que la obra no concluye con la muerte, sino que continúa en una región donde la materia ya no pesa. Quien ha llegado a esa madurez sabe que la alquimia no es un oficio para multitudes, no, nunca lo fue. No porque exista élite alguna, sino porque el arte exige una sobriedad de espíritu que pocos están dispuestos a sostener. Vivimos en tiempos oscuros donde todos quieren ver resultados rápidos. La alquimia no consiente ese ritmo, pide lentitud, vigilancia, paciencia, una entrega que roza el silencio. Pide la renuncia a ciertos deseos para convertirlos en energía ascendente. Pide que uno se convierta en testigo de sí mismo. La mayoría de los hombres no está preparada para ese rigor. Por eso, desde milenios, los alquimistas han caminado por senderos discretos, sin pretender convencer a nadie, sin esgrimir su saber como arma. El verdadero secreto del arte no es la fórmula, sino la actitud. En mis años al lado de Fulcanelli, aprendí que la ciencia hermética no puede separarse de una ética natural. No hablo de moral, no hablo de algo tan bajo, tan cambiante como las estaciones, sino de una manera de estar en el mundo sin ser gobernado por él. Fulcanelli jamás presumió de lo que sabía, tampoco buscó discípulos. Se limitó a aparecer cuando el destino lo pedía. Su presencia no era sobrenatural, era distinta. Parecía que el tiempo no lo afectaba. Podía desaparecer durante años y volver de pronto, con la misma claridad en la mirada, como si hubiera vivido en un ámbito donde las fechas no existían. Nos decía que el tiempo terrestre es una materia más,
una materia susceptible también de ser trabajada, moldeada, dilatada o reducida. Esta enseñanza que tanto fascinaba a quienes lo encontraban estaba en el centro de sus doctrinas. Dominar el tiempo es dominarse a uno mismo. Siempre me impresionó cómo hablaba del cosmos, no como un espacio lejano, sino como un organismo al que pertenecemos íntimamente. Según él, cada operación alquímica es un diálogo con ese organismo, y quien progresa en la obra acaba penetrando en un estrato de la realidad donde las dimensiones se abren y se cierran como respiraciones. En ese punto ya no se trata de buscar la piedra, sino de volverse transparente a la armonía fundamental que sostiene todo. Entonces el alquimista deja de vivir como individuo para vivir como parte de una corriente vasta, libre de las tensiones que agotan al hombre común. Pero para llegar allí es necesario haber sido purificado por el fuego interior. Una llama demasiado débil no resistiría el embate. Una demasiado fuerte destruiría al operador. Encontrar el punto exacto es el trabajo de toda una vida. Por eso no me sorprende que ciertas potencias contemporáneas, tan obsesionadas con manipular las fuerzas de la naturaleza, hayan puesto sus ojos en el conocimiento hermético. Saben que aquí hay energías que superan a las que despiertan sus laboratorios. Ignoran, sin embargo, que estas fuerzas no se entregan a quien no ha sido transformado. Un huevo filosófico mal preparado o sometido a un accidente deliberado puede liberar una reacción que haría palidecer cualquier explosión atómica, no como espectáculo, sino como desarreglo de las entrañas mismas del mundo. Esta posibilidad siempre ha sido conocida por nosotros. Por eso nunca revelaremos lo que pertenece al orden secreto. La responsabilidad que cargamos no es orgullo, es servicio. No obstante, no todo está perdido. Hay señales que anuncian un nuevo ciclo. La humanidad se enfrenta a su propio caos, y en ese caos se esconde una oportunidad de renacimiento. No hablo de una era dorada ni de un acontecimiento repentino. Hablo de un retorno gradual al equilibrio. Cuando los hombres se cansen de la confusión, volverán a buscar una sabiduría que no se base en teorías pasajeras. La alquimia no impondrá su presencia. No. ¿Para qué? Simplemente estará allí como ha estado siempre, esperando que ciertas almas la reconozcan. La fecha de ese retorno no nos importa. Pertenece al zodiaco que marca los ritmos verdaderos. A vosotros, compañeros del arte, solo puedo ofreceros la recomendación que recibí de mis maestros: perseverar. El camino no es corto ni amable. Habrá momentos en el que sentirán la exaltación de haber tocado un umbral y momentos en que todo, absolutamente todo, parecerá inútil. Ambos estados forman parte del proceso. No traten en absoluto de evitarlos. El Atanor interior se alimenta de estas fluctuaciones. Mantengan el fuego regulado, ni débil ni violento. Dejen que las impurezas salgan por sí solas. Permitan que la sustancia sutil se vaya decantando. Un día, casi sin darse cuenta, sentirán que la piedra ha comenzado a brillar en lo más profundo de ustedes mismos. Y esto no será un prodigio, será una evidencia.
Sé que mis palabras parecen, tal vez, una despedida. No lo son. Ningún alquimista se despide. Ninguno. Simplemente cambia de estado. Si el destino quiere que mi transmutación final se acerque, no la temo. Servirá a la misma obra que ha guiado mis pasos. Lo que ocurra después pertenece a regiones donde ya no se camina con pie, sino con conciencia. Continuad, pues, sin vanidad y sin temor. La alquimia no promete gloria, promete claridad, promete luz, promete brillo en los ojos, fuerza en el cuerpo y deseo en el corazón. Y esa luz basta para atravesar mundos. Que el fuego de la obra permanezca en vosotros, alimentado por la paciencia y la certeza secreta que acompaña a quienes han oído, aunque sea tan solo por una vez, la voz de la verdadera ciencia.